Soy una hermosa modelo de 25 años, con un cuerpo esbelto y definido, cubierto de llamativos tatuajes que se extienden por toda mi piel. Mi cabello rubio platino cae en suaves ondas hasta la mitad de mi espalda, enmarcando mi rostro de rasgos delicados y elegantes. En el momento de esta historia, tenía solo 19 años, acababa de salir de una relación abusiva con mi exnovio John, y me encontraba soltera y fuera de juego. Después de que mi mejor amiga me convenciera, descargué la aplicación de citas Tinder y configuré mi perfil. En cuestión de una semana, recibí más de 300 partidos, lo que hizo que me sintiera bastante orgullosa y segura de mí misma nuevamente. Por supuesto, la mayoría de los hombres solo me preguntaban por qué estaba soltera y si quería salir esa noche. Por la información en su biografía, Kelly parecía ser una persona agradable y tranquila, bastante diferente a los tipos con los que solía salir. Comenzamos a conversar y la charla fue realmente interesante. Hablamos de nuestras pasiones compartidas, como el Halloween y otras cosas. De alguna manera, en algún punto de la conversación, me di cuenta de que yo era una Wii, que era algo en lo que él estaba muy interesado. Seguimos hablando por un tiempo y finalmente, Kelly me invitó a una cita. A pesar de que su personalidad no encajaba con mi tipo habitual, acepté. Nos encontramos en nuestro pueblo, Cali, y fuimos a cenar a un pequeño restaurante acogedor. Mientras esperábamos a que trajeran nuestra comida, noté que Kelly estaba visiblemente nervioso, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera observando. De repente, se levantó la manga de su camisa para revelar que había tallado mi nombre en su antebrazo. Intenté mantener la calma y no mostrar mi incomodidad, pero por dentro me sentía realmente perturbada y fuera de lugar por esa extraña demostración. Luego, él se volvió más seguro y comenzó a jugarme debajo de la mesa. Le pedí que se detuviera, pero su pie volvió a encontrarme. Finalmente, cuando terminamos de comer, él se ofreció a pagar, pero yo lo rechacé y dije que yo pagaría la próxima vez. Me reí torpemente cuando nos despedimos, y él me tomó los labios contra los míos rápidamente. Me aparté y me disculpé porque no sentía lo mismo por él. Él pareció entender y dijo que solo quería ser mi amigo. Seguimos nuestros propios caminos y no supe de él por un tiempo. Hasta que, un tiempo después, tuve una nueva notificación en mis redes sociales. Kelly comenzó a bombardearme con fotos y videos, confesando su amor eterno y diciendo que yo era todo lo que siempre había querido. La terminé bloqueando en todas partes. Cuando conocí a mi ahora prometida, pensé que todo había terminado, hasta que empezamos a recibir mensajes de Kelly, amenazándome con lastimar a mi novia si no terminaba con ella. Mi novia, que es una mujer bastante aterradora, le dijo que me dejara sola o lo lamentaría. Al día siguiente, me desperté viendo un ramo de flores, una pata de conejo y una nota de Kelly en mi puerta. Eso me hizo sentirme extremadamente enferma. Mi novia y yo fuimos a la estación de policía y presentamos una orden de restricción contra Kelly. Ahora tengo 25 años y estoy planeando mi boda con mi prometida. Hace poco, en Halloween, volvieron a llamar a mi puerta y había una caja de bombones, un ramo de rosas muertas y una nota dirigida a mí. Siento que esto nunca va a terminar. Todo por haber conocido a la persona equivocada. El verano pasado, el verano de 2018, me escribí Entender por primera vez. Tenía 18 años y pensé en probarlo. Ya había tenido algunas experiencias malas, y para ser honesta, no era la mejor aplicación. También me gustaba bromear y decir cosas que eran mentiras. Estuve saliendo con hombres que eran al menos 10 años mayores que yo. No había problemas para mí, pero pude notar cómo crear algunos problemas con algo, especialmente porque era yo la que estaba explorando. Después de usar Tinder, ya había tenido una mala experiencia. Estaba en mi 5º perfil, más o menos. Pese a todo esto, no parecía tener gente extremadamente mala en ese momento, así que decidí reunirme con un chico que probablemente tenía 22 o 21 años. Nos veríamos en una estación de servicio local llamada Wawa, en Pensilvania. En ese lugar, pedí una especie de batido de frutas. No pienses que estoy tratando de alargar la historia,
todo esto es importante. Eventualmente, decidí que era un tipo muy amable y que no tenía la intención de asesinarme. Tú sabes que con alguien que no conoces, nunca debes asumir eso, pero eres joven y tonta, y asumí que solamente estaba jugando conmigo. Hasta ese momento, fue entonces cuando decidí que podía volver a mi casa, en la cual me encontraba sola. Mis padres habían venido a la playa con mi hermano menor, mientras que mi hermana mayor ya se había mudado de la casa. Le dije que podía acompañarme por 1 hora a mi casa. Le mentí al decirle que mi hermana llegaría en ese lapso de tiempo, así que al menos había pensado que alguien estaría cerca en 1 hora. Pero esto no le impidió hacer lo que hizo. Probablemente eran alrededor de las 10 de la noche en ese momento. Entramos a mi casa, nos sentamos en el sofá y literalmente solo hablamos. Ambos habíamos tomado bebidas en guagua y solo estábamos hablando de la vida en general. En este punto, siempre estuve nerviosa, para ser honesta, pero sabía con certeza que definitivamente había acostado con él, a pesar de que se comportaba bastante bien. Aproximadamente 45 minutos después de la conversación, admitió que era en realidad una cita. Esto no es algo que andan diciendo, especialmente a personas al azar. No tenía idea de cómo me sentiría al respecto o cómo podría reaccionar ante esto. Afortunadamente, soy una persona de mente muy abierta y no me importaba mucho las cosas que no me afectaban demasiado, aunque siento que esto no ayuda a mi situación, ya que esta persona estaba en mi casa y ya me encontraba sola, sin saber que nadie vendría a mí para salvarme. No había preguntado por mi hermana hasta ese momento, pero fue cuando algo extraño comenzó a suceder. No solo estaba arruinando el control de mis palabras, sino que comencé a pensar que era muy difícil formar oraciones y realmente pensaba mucho lo que iba a decir. Pensé en que tal vez estaba deshidratada, porque en realidad no había comido mucho durante todo el día y de todos modos estaba tomando una bebida que aseguraba que no era buena para mí. Así que decidí que bebería un poco de agua y ver cómo me sentía. Entonces, mientras hablábamos, me levanté para tomar una botella de agua. Tomé la precaución de centros en la etapa donde supe que algo malo estaba pasando. Por alguna razón, tuve problemas para sostener la botella de agua en mi mano y dejé que se cayera completamente al piso. Eso me asustó por completo. No tienes idea de lo que había sucedido. Mis extremidades y mi cabeza todo daba vueltas, así que miré mis dedos y de repente estaban hormigueando y entumecidos. Así que lo miré y le dije directamente: «¿Me drogaste?». Respondió que no, que por qué haría eso. Después de esto me dio el golpe y dije que estaba bromeando por completo. Dije que no me sentía tan bien y que debía haber sido algo. Me reí como si nada hubiera pasado. Gracias a Dios, soy buena mintiendo. Aquí es donde comienza a preguntarme si deberíamos comenzar a beber, ya que una de las cosas de las que estábamos hablando era que tenía un gran amor por la bebida. Yo le acababa de decir que no me sentía bien, que era tonto que pidieran que ambos comenzáramos a beber. Siendo estúpida y con ganas de seguir adelante con lo que acababa de pasar, dije que sí. Entonces, dentro de esos 5 minutos que habíamos pasado, desde el inicio de la conversación sobre el consumo de alcohol, comencé a notar que algo no estaba bien. Comenzaba a ser cada vez más difícil hablar, y no solamente podía no sentir la mente de todos, sino que también ni siquiera podía sentir mis manos. En ese punto, supe que no tenía mucho más tiempo antes de que no pudiera controlar mucho mi cuerpo. Estaba aterrada y, literalmente, en mi propia casa. Fue entonces cuando supe que tenía que correrlo. Él insistía en que sacara algo para beber, mientras yo le comenzaba a recordar que mi hermano estaría en la casa pronto, y le dije que sería mejor reunirnos en otro momento. Continuó tratando de convencerme a tomar un trago. Fue entonces cuando comienzo a rechazarlo rotundamente, e insiste en que era hora de que se fuera. Aquí es donde él comenzó a ponerse muy a la defensiva. Comienzo a plantear las acusaciones que había mencionado solo unos minutos antes. Afirmó que nunca me haría algo así y que esperaba que yo le creyera. Admito que soy una buena persona y realmente quería creerle, pero había una oscuridad en sus ojos y juraba que algo no estaba bien. Tenía miedo de lo que podría suceder después. Finalmente se levantó, pero quejándose sobre todas las cosas que pensó que yo había asumido sobre él,
que incluía muchas cosas de supuestos crímenes sobre inmigrantes o ilegales. Estaba muy confundida porque pensaba que era muy bueno con él como persona y no me merecía lo que estaba obteniendo. Mientras él estaba gritando sobre sus problemas, le calmé diciendo que no había pensado eso en absoluto. A pesar de que el tema en la parte posterior de mi cabeza todo el tiempo, rápidamente me di cuenta de que la única manera de salir ilesa era decirle que le había creído por completo y convencerlo de que sabía que era una gran persona, aunque solo lo había conocido 2 horas antes. Le dije que era claramente una gran persona y que tiene una gran moral y que nunca haría algo así. Es solo una intención, como si le hubiera puesto una corona sobre su cabeza. Levantó la cabeza, sentándose en mi cocina, mirándome con esos horribles ojos negros, y dijo: «Entonces, solo vamos a tomar una copa y olvídate de eso». No puedo explicar la cantidad de fuerza de voluntad que se necesitó para no arrastrar mis palabras. No quería que supieran lo que digan que realmente me sentía. No quería que pensara que me había entregado en absoluto. También estaban completos de adhesión, y no podía creer que me pusiera en esa posición. Empiezo a empujarlo hacia la puerta mientras continuaba hablando como si fuera un dios. Me di cuenta que, si no decía nada, simplemente se quedaría allí, así que tuve que hablar con él, o de lo contrario ni siquiera se movería. Trato de negociar para que se quedara por enésima vez. No creo que él no estuviera captando las señales. Realmente creo que él sabía lo incómoda que me sentía, pero simplemente no le importaba. Quería aprovechar mi lado agradable. Yo odiaba eso porque, cuando le dije que nos afectaba, él le dijo que no, y eso me hizo llorar. Sentí que tenía la lengua hinchada, como si estuviera en el fondo de mi garganta. Solo me atragantaba y fue muy difícil tratar de hablar con claridad. En este punto mis sentidos estaban completamente entumecidos. Mis dedos también. Y lo supe. Este hombre me había tocado como lo hizo. Como no me había dado cuenta, entonces es de lo más estúpido que pude haber hecho en ese momento. Pero por alguna razón estoy convencida de que eso salvó mi vida. Simplemente me senté allí y le dije que le creía por completo. Y cuando iba a abrir la puerta, lo empujé con todas mis fuerzas para dejarlo afuera. Él se rió. Creo que él pensó que lo tomé tan por sorpresa que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse de la manera que esperaba. Después de sacarlo, llamó a mi puerta durante aproximadamente 5 minutos. Inmediatamente fui a revisar todas las demás puertas. Me aseguré de que estuvieran cerradas. Corrí el cerrojo del primer piso, me senté en el inodoro y miré en el espejo. Me di cuenta de que, en ese momento, todo mi cuerpo se había endurecido por completo. Algo estaba muy mal. Llamé a mi amigo Mikkel, quien vendría a verme esa noche. Pero más tarde, eran alrededor de las 11:30 de la noche. Estaba sollozando y le dije que necesitaba que llegara a mi casa inmediatamente. Le dije que me han drogado, y él me creyó, y detuvo todo lo que estaba haciendo para ir a buscarme. En ese punto, ya habían pasado unos minutos y llamaron a la puerta. Escuché que era este. Ni tuve que gatear para llegar a abrirle. Todo lo que digo después, en este punto, al menos que se indique lo contrario, proviene directamente de lo que me contó mi amiga. Me contó que no se entendía lo que estaba hablando, que estaba tropezando como si estuviera borracha, pero yo no había tomado una sola gota de alcohol en esa ocasión. Luego, condujimos a un pueblo que estaba aproximadamente unos 25 o 35 minutos, hasta que simplemente perdí el conocimiento por completo. Ella estaba tomando con unas amigas, así que me llevó a donde estaban. Aquí es donde voy a decir que claramente no estaba cerca de las personas adecuadas en ese momento, porque todavía fuimos a este lugar que ni siquiera conocía. De todos modos, ahí fuimos. Cuando llegamos, era aproximadamente entre la 1 y las 3 de la madrugada. No puedo decir exactamente cuándo llegamos. Mi amiga bajó del carro y me dijo que durmiera en él, dejando las ventanas abajo para que pudiera entrar el aire. Después de despertar, estaba extremadamente confundida sobre dónde estaba. El recuerdo de estar sentada mirando lo lejos literalmente parecieron horas, pero sé que debieron haberse ido como 5 o 10 minutos. Simplemente me quedé mirando con esta mente. No puedo decirte lo que sentí. Es como si mis pensamientos estuvieran aquí, pero al mismo tiempo no estaban. Nada de lo que quería salir podía salir.
De todos modos, no sé explicar la sensación. Realmente era literalmente como si tuviera todos estos pensamientos que se me siempre podía pensar, pero como si todo mi alrededor no reaccionara a la forma en que pensé, y así exactamente era como me sentía. Al salir de esto, debería sentir que me había liberado este tipo de... que estaba claramente a unos 35 minutos de distancia, pero nuevamente, todo el sentimiento más fuerte de paranoia. Salí del carro y comencé a correr como si alguien me estuviera persiguiendo. Estuve constantemente mirando por encima de mi hombro en todo momento. Estaba convencida de que alguien estaba corriendo detrás de mí. Cada vez que pasaba un automóvil, es el tema, los arbustos, como si fuera a salir y llevarme. Estaba aterrada. Probablemente estuve así por unos 40 minutos, pero literalmente no tengo idea porque el tiempo era definitivamente algo que se había perdido en ese momento. Mi amigo me llama al celular y dijo que por qué he dejado el carro. Le expliqué dónde estaba y nos encontramos cerca de un centro comercial cercano. Me terminé escondiendo en el patio trasero de una familia. No puedo imaginar lo que hubieran pasado si me hubieran sorprendido haciendo eso. No pude encontrar la forma de compartir mi ubicación, a pesar de que el botón estaba justamente enfrente de mis ojos. Parecía como si nunca hubiera tenido un iPhone antes. Finalmente, mi amiga me recogió. Yo consentí como si un veneno hubiera sido enviando mis penas, como si alguien estuviera literalmente girando un cuchillo de sierra a mis pulmones o mi hígado. Y por supuesto, el hospital no era una opción. No me iban a creer a mí o mi amiga que estaba por hacer el tonto. Dolores duraron toda la noche hasta el día siguiente y duraron aproximadamente entre 18 a 20 horas. Es tu mente realizada durante semanas. Reporta el tipo. Entender con instrucciones muy claras sobre lo que me hizo, asegurándome que no le hiciera lo mismo a nadie más. Pero en todos los sentidos, nunca presenté un informe policial. Supongo que podría haber sido muy útil, suponiendo que fuera indocumentado. Creo que me tomó un tiempo incluso pensar que estaba lista para enfrentar lo que sucedería. Creo que sinceramente nunca pensé que realmente me había drogado porque no quería creer que esto había sucedido, pero lo hice. Y también te puede pasar a ti. Tengan mucho cuidado. Esa noche, cuando revisé mi teléfono, vi que Tinder me había notificado un nuevo match. Era un chico que parecía atractivo y su perfil daba la impresión de ser alguien interesante, así que decidí enviarle un mensaje. Comenzamos a conversar y rápidamente surgió una conexión. Hablábamos de nuestros trabajos, nuestros pasatiempos, y poco a poco fuimos conociéndonos más. Después de un rato, él me propuso quedar para tomar algo. Aunque siempre he sido cautelosa con las citas a ciegas, en esta ocasión sentí una corazonada positiva, así que acepté. Quedamos de encontrarnos en un pequeño café que estaba cerca de mi casa. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa al fondo del local. Me acerqué y lo saludé con una sonrisa. Él se levantó y me recibió con un abrazo, el cual me pareció un poco más efusivo de lo normal para ser nuestra primera vez viéndonos en persona. Nos sentamos y comenzamos a charlar. Al principio todo parecía ir bien. Hablábamos de temas cotidianos y la conversación fluía con naturalidad. Sin embargo, poco a poco noté que su actitud iba cambiando. Su mirada se volvía cada vez más intensa y penetrante, y sus gestos se tornaban inquietantes. En un momento dado, dejó de prestar atención a lo que yo decía y se quedó observándome fijamente, en silencio. Sentí como si me estuviera analizando, estudiando cada uno de mis movimientos y expresiones. Intenté retomar la conversación, pero él parecía estar completamente absorto en sus propios pensamientos. Entonces, de pronto, me dijo que teníamos que irnos del café. Su tono de voz había cambiado, se había vuelto frío y autoritario. Le pregunté a dónde íbamos, pero él se limitó a decir que ya lo vería. Yo me negué a acompañarlo, pero él insistió de forma insistente y agresiva. Comencé a sentir pánico. Algo no andaba bien con este chico, y la situación se estaba tornando cada vez más peligrosa. Traté de levantarme y marcharme, pero él me agarró del brazo con fuerza, impidiéndome moverme. Fue entonces cuando noté que en su otra mano llevaba oculto un cuchillo. Mi corazón se aceleró y sentí que el miedo me paralizaba. Él me miró con una expresión siniestra
y me susurró al oído que si no lo obedecía, tendría que usar esa arma contra mí. En ese momento todo a mi alrededor pareció detenerse. Estaba aterrada. Sabía que mi vida corría grave peligro. Traté de mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin poder contenerlas. Él me obligó a salir del café y a subir a su auto. Mientras conducía, no dejaba de mirarme con esa expresión psicótica. Yo miraba a mi alrededor buscando alguna forma de escapar, pero no veía ninguna oportunidad. Finalmente, llegamos a un lugar apartado y desolado. Él me arrastró hasta un pequeño cobertizo y me encerró allí. Fue en ese momento cuando comprendí que esa cita no era más que una trampa mortal y que ahora me encontraba a merced de un completo desquiciado. Sentada en esa pequeña habitación, rodeada de la oscuridad y el silencio, el pánico se apoderó por completo de mí. No sabía qué podría sucederme, pero tenía claro que debía encontrar una forma de salir de ahí con vida. Fue una de las experiencias más aterradoras y traumáticas que he vivido. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal. No dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video.